José Luis Velasco Lino haga uso de la palabra. Gracias, diputado presidente. Buenas noches, señor secretario y señores subsecretarios. La verdad es que hablar al final no significa que sea menos importante, sobre todo estos temas que yo quisiera que le tomáramos la debida dimensión, porque son básicamente una pregunta y 3 reflexiones o propuestas más que nada. Pregunta: la semana pasada, justamente el jueves 13 de octubre, el diputado Leoncio Morán, que aquí está presente, y algunos otros diputados, sometimos a consideración del Pleno el dictamen con iniciativa de proyecto para modificar la ley de competitividad de las micro y medianas empresas a través de una agencia PYME. Esta agencia PYME, con la cual contaría con un consejo, que contaría también una estructura como la que tiene SEBRAE en Brasil, la SBA en los Estados Unidos, que por cierto fue creada en 1953, y estas otras agencias que han funcionado en Europa, en Taiwán y también en algunos países de Sudamérica como también Argentina. Y este ente podría ser un ente complementario donde en la Subsecretaría de las Pymes, misma que fue creada por allá del año 2001, justamente está cumpliendo 10 años la Subsecretaría y que está atendiendo a las pymes. Entonces, finalmente esta propuesta se somete a consideración del Pleno, se aprueba, pasa al Senado para lo consiguiente, pero finalmente no es una mala idea, porque finalmente lleva ese cúmulo de experiencia que han tenido otros países. La pregunta es, ¿qué opinión le merece esta iniciativa? Número 2, entre los temas de competitividad, mucho hemos visto que si se han recuperado algunos renglones en la competitividad del WEF, también en el renglón de patentes y marcas, nuestro país ocupa los últimos lugares, no nada más a nivel latinoamericano, sino también a nivel de la OECD, y esto tiene mucho que ver con un ente que depende de la Secretaría de Economía y que es el famoso INPI, el Instituto Mexicano de Protección Industrial, de Propiedad Industrial. Esta pregunta, esta reflexión la hice también en su comparecencia en enero de este año, y se habló que ese nudo, ese cuello de botella que se tiene en el INPI es debido a cuestiones burocráticas y sobre todo para falta de presupuesto. Hoy que estamos nosotros aquí, nos damos cuenta que finalmente usted ya removió al titular que llevaba prácticamente 10 años, 13 años, Jorge Amigo Castañeda, pero he buscado la cita con el actual titular y no he podido, para justamente que nos pueda decir dónde requiere el presupuesto, dado que la figura que tiene para recibir los recursos el INPI por el pago de derechos de patentes y marcas, resulta que no lo puede reinvertir en el mismo instituto para contratar más abogados y meterlos a trabajar en un doble o un triple turno, de manera que pueda disminuir ese cuello de botella. Y hoy en día podemos darnos cuenta que ese último lugar que tenemos entre los países de la OECD se debe también a esta cuestión burocrática. ¿Por qué? Porque realmente no le hemos puesto nosotros, a lo mejor dinero, no hemos cambiado esa reglamentación que impide una fácil tramitación, sobre todo en el tema de patentes, no así en el tema de marcas. Pero hoy me he entrevistado con gente del INPI que me dicen que con mucho gusto van a tener la información lista para que la próxima semana, cuando nos sentemos la Comisión de Economía y la de Presupuesto, podamos solicitar los recursos necesarios, y si ese fuera el tema, no sea el pretexto realmente para que sigamos ocupando ese sitio. Y esto es en beneficio finalmente de la comunidad científica y tecnológica. Mucha gente piensa que es el CONACYT que tiene que ver con estos temas, pero claramente vemos que es el famoso INPI que depende de su jurisdicción. El siguiente tema es el tema de los famosos de los centros de desarrollo para la pequeña y mediana empresa. Hemos platicado con el subsecretario Marón, quien exitosamente ha seguido abriendo Centros México Emprende, pero donde ya hay emprendedores. ¿Dónde? En las cámaras industriales, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, las asociaciones industriales, donde ya están incubadas las empresas, donde ya tienen éxito. Yo quisiera proponerle, señor secretario, que esos centros de desarrollo para la pequeña empresa estuvieran en las universidades albergados. ¿Por qué? Porque tenemos, abogo por millones de jóvenes universitarios, sobre todo en las escuelas públicas. Yo soy profesor en una escuela pública y encontramos una gran brecha
entre lo que es la universidad pública y la universidad privada. Entonces, el gobierno no puede ser el gran empleador. Los estudiantes no pueden seguir pensando que ahora que termine mi carrera voy a buscar chamba en el gobierno, sino que de alguna manera tenemos que seguir sembrando la semilla emprendedora. Y bien, lo felicito por los centros México Emprende, pero insisto, hay millones de jóvenes universitarios que requieren esa formación emprendedora, y esa no es una materia necesariamente en todas las carreras y mucho menos en todas las universidades, y mucho menos en las diferentes regiones del país. Entonces, en ese sentido, esa petición a través de un documento que tenemos elaborado de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo para la Pequeña y Mediana Empresa, que no es más que el modelo SBDC que tienen los Estados Unidos, y donde hay más de 1,100 centros exitosos en diversas universidades de los Estados Unidos. Este tema lo hemos conversado año con año. Sé que hay quienes no creen en el modelo, pero allá en los Estados Unidos, tanto la gente del Departamento de Comercio, la gente de la SBA, usted conoce porque ha estado con ellos, incluso en un discurso que usted dio el 11 de enero pasado con el Departamento de Comercio, habló del sistema SBDC Global, que es una base de datos donde tiene información de las pymes que pueden ser potenciales exportadoras. Y abundo, el presidente de la nación vecina, Obama, ha detonado 3 iniciativas para generar el empleo, para apoyar a las pymes a generar empleos, para detonar las exportaciones. Tiene un programa de duplicar las exportaciones en 5 años. Ellos tienen un gran déficit comercial, cosa que nosotros no tenemos, pero al mismo tiempo necesitan ellos crear empleos, disminuir el déficit comercial, y al mismo tiempo, a través de esta iniciativa de los SBDCs, ha funcionado. Lo han monitoreado durante 18 meses y lo han visto exitosamente. El Departamento de Estado, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos están muy preocupados por el tema de la desocupación, el tema de la inseguridad en nuestro país, y avalan este documento, avalan también este tipo de iniciativas, pero sobre todo dedicadas en los centros de educación públicos. Finalmente, señor secretario, si usted pudiera verdaderamente modificar el esquema que tiene el INPI para ser más productivo, si usted pudiera aceptar estas iniciativas que le darían formación emprendedora a los millones de jóvenes universitarios en nuestro país, y proponerle finalmente que, restando escasos 12, 13 meses de la administración actual federal, pudiera detallar ese plan de política industrial de nuestro país, como lo han hecho países como Francia, como Brasil, que hacen su famoso Plan Nacional de Competitividad, y que está sujeto a las diferentes potencialidades que tienen las diferentes regiones del país, como es el norte y el sur, el tema del turismo, y que están sujetos a muchas variaciones económicas. Felicito finalmente la creación de el incremento de nuevas exportaciones, y ya lo muestra desde que usted llegó a la Secretaría, y con el antecedente de haber estado en ProMéxico, han incrementadose las exportaciones mexicanas. No me queda más que claro que usted tiene esa buena estrella, y que al final de cuentas su experiencia en ProMéxico ha funcionado. Pero cuando analizamos a detalle por qué han crecido las exportaciones, nos damos cuenta que han sido por las grandes empresas. 1, exportamos petróleo. 2, exportamos metales preciosos. Es decir, nunca habían estado tan altos los metales preciosos y tan alto el precio del petróleo en los últimos meses, en los últimos años. Y también exportamos automóviles, en una cifra récord que está mostrando exportación este año. Hay quien dice que somos como el burro que tocó la flauta, porque realmente han sido factores externos los que nos han ayudado a tener esa racha alcista en las exportaciones. Yo creo que también hemos hecho una tarea de encadenamiento productivo, sobre todo hay el ejemplo de la industria automotriz, pero podemos exportar muchas más cosas. Y también reflexionaban algunos columnistas la semana antepasada, cuando murió Steve Jobs, de que si Steve Jobs hubiera nacido en este país, no hubiera podido poner su empresa en la cochera de su casa, y tampoco hubiera podido con la burocracia del INPI. Se hubiera muerto de tristeza antes de morirse por su enfermedad, por la burocracia. Ustedes saben que la empresa que él creó justamente llevaba apoyos de la SBA, y al mismo tiempo
depende de la creación y de la aprobación de sus patentes para seguir siendo productivo como lo fue al revolucionar 3 diferentes industrias, incluso la del cine, la de la computación y la de los gadgets que hoy tenemos por aquí, en 3 diferentes décadas. Entonces, esa reflexión, la muerte de Steve Jobs, nos hace pensar que debíamos tener nosotros justamente ese plan de competitividad que pudiera detonar a las TICs, que pudiera modificar la reglamentación en el INPI y que también pudiéramos ser nosotros exportadores de talento, que es algo, a veces es intangible, pero finalmente representan números claros. Señor secretario, muchísimas gracias. El balón está en su cancha. Gracias, diputado.